Pues antes que nada, bienvenidos, doctores. Doctor, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias. Nos pedían mucho este tema. Eh, Tienen muchísimas dudas acerca del producto, cómo se usa, para qué se aplica y demás. Y pues, Súper ¿quién bien. más que tú que nos ayudes a dar ese tipo de plática y disolver algunas dudas que tenemos por ahí? No, Bienvenidos. claro que sí. Tenemos Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, República Dominicana, México, obviamente. Doctores, Perfecto. bienvenidos los que sigan conectando. A lo mejor no me conoce, pero soy Sergio Calixto, director comercial de IGF. Ya muchos médicos aquí los veo que están conectados. Bienvenidos, doctor. Bienvenido. Un gusto, como siempre, tenerte aquí en Muchas casa. gracias. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Sergio. Pues la verdad, bastante agradecido como siempre de pues la buena audiencia que tenemos. El día de hoy creo que aunque no hicimos mucha difusión de la parte de la plática, realmente yo he estado atareado con otros asuntos, otras circunstancias por ahí de una fundación que tenemos en pro del cáncer de mama, pues no hicimos como tanta difusión y de todas maneras tenemos muy buena audiencia. Entonces, gracias, agradecido con todos, agradecidos con la marca, agradecido obviamente porque me escuchen nuevamente, porque esto es lo que me gusta hacer. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito de los beneficios, de las maravillas que tiene EGF para nosotros, de cómo se trabaja, cómo se maneja, cómo podemos hacer un protocolo específico con nuestros pacientes, que eso es una de las cosas que creo que hay más preguntas o más dudas. Ok, o sea, me gusta el producto, sé cómo voy a poderlo poner en mi paciente, pero cada cuánto lo tengo que hacer, con qué lo puedo combinar, con qué sí, con qué no, en una misma sesión, perdón, si lo voy a hacer con toxina botulínica, con ácido hialurónico, si no se contrapone con otro tratamiento, si estoy haciéndome depilación láser en la cara. Algunas dudas que tengamos, pues las vamos a dilucidar el día de hoy. Voy a platicarles entonces del producto y posteriormente hacemos preguntas y respuestas para que ustedes puedan, ahora sí que dilucidar absolutamente todo lo del producto y puedan tener mejores resultados con sus pacientes. Entonces, nada más no sé si me puedan ayudar, Sergio, a darme este, ser anfitrión para poder compartir, please. Claro que sí, dame un minuto. Muchas gracias. Y bueno, la verdad es que les voy a pedir que vayan anotando sus dudas, que las vayan poniendo ahí en el chat. Al final vamos a tener preguntas y respuestas. Es importante que podamos pues contestar la mayoría de ellas. Entonces voy a dejar un lapso de 30 minutos al final para estar respondiendo preguntas y para que no se nos vaya, ustedes vayan escribiendo, pero al final las contestamos, ¿de acuerdo? O sea, ustedes escríbanlas en el momento que se les viene la duda a la mente para que no se nos olvide y váyanlas anotando. Nos regresamos al final de la charla. Vamos a irnos pregunta por pregunta y damos con todo, ¿va? Entonces, para que lo podamos tener, este, A ver, amigo, chécalo si ya. sí, ya se puede. Muy bien. Listo. Entonces, igual vamos a poner la presentación. Perfecto. Ahí sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí lo visualizamos. Sí. Perfecto. Pues bueno, el día de hoy entonces hablaremos de EGF, que son células madre mesenquimales derivados de células madre. Y lo mejor es que son derivados de células madre que se encuentran en la parte de la placenta humana, que eso es importante porque hay obviamente muchas características de las células madre y de esas células madre, cómo se obtienen en la parte de los factores de crecimiento. Entonces, siempre me gusta empezar preguntando ¿en cuáles son los aspectos de la comunicación que nosotros nos valoramos o nos observamos en la parte social? Sabemos que tenemos 4 elementos de la comunicación. Primeramente, el emisor del mensaje. En este caso, hablando de la comunicación que estamos teniendo, yo soy el emisor, el que les está dando un mensaje. Ustedes son el receptor, el que está recibiendo el mensaje. Obviamente necesitan ciertos receptores en este momento, un buen internet, una buena computadora, un buen celular, la parte de sus oídos para poder recibir la respuesta, pero sobre todo conocimiento previo de medicina para poder generar una mejor comunicación. Y los otros 2 elementos que me parecen importantes y que vamos a hablar el día de hoy es la parte del canal. Si nosotros no tuviéramos una buena señal de internet, no podríamos o no pudiéramos llegar a ustedes para poderles dar pautas exactas de cómo llevar el producto a cabo. Y lo más importante es el mensaje que yo otorgue a ustedes, porque yo pudiera el día de hoy decirles, voy a hablarles de un producto excelente, extraordinario, pero me puedo quedar así. Si yo me quedara un minuto así, ustedes se saldrían de mi plática porque dijeran, oye, pues es que no me está dando un buen mensaje. Por tanto, aunque los otros 3 elementos, tanto la parte del emisor, el receptor y la parte del canal son importantes, el mensaje es primordial
para que yo pueda comprender lo que estoy queriendo decir. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de IGF, entenderemos que los factores de crecimiento que vienen envueltos en un exosoma y que obviamente tienen características específicas del líquido en el cual están condicionados estos factores de crecimiento, van a ser los importantes. Cuando una marca llegue con ustedes y les diga, oye, es que nosotros tenemos 800 billones de exosomas en el vial y la parte de los exosomas en realidad es que no es tan importante, se escucha bonito y como marketing está espectacular, pero la parte del exosoma en realidad solamente es una vesícula que contiene los factores de crecimiento. Y ese factor de crecimiento, esa parte de la cadena de aminoácidos, es un pequeño mensaje de transcripción para que cuando llegue a la célula, le diga a la célula qué hacer. Por tanto, todas las células van a tener, todos los exosomas van a tener factores de crecimiento para poder generar una respuesta en una célula. Pero los condicionantes que vienen en cada uno de los viales van a hacer cosas extraordinarias siendo tróficos positivos. La parte del trofismo de las células, es decir, que esa parte del exosoma va a saber que no tiene que llegar a una célula de folículo piloso, sino a una célula fibroblástica. No tiene que llegar a una célula melanocítica si no quiero. Es gracias a la parte del medio condicionado en que se encuentra, en el canal en que se encuentran esos exosomas y que los factores de crecimiento es el mensaje real que va a llegar a la célula para que desplieguen mejores funciones celulares. ¿De acuerdo? Y bueno, habiendo dicho eso, pues vamos a hablar primeramente de la piel. ¿Cuál va a ser nuestro target para poder trabajar con cada uno de nuestros pacientes? Aquí sí pasó la diapositiva, ¿verdad? Nada más para no hablar como en vano. ¿Sí están viendo piel? Sí. Sí, perfecto. Cuando hablemos nosotros de piel, entonces, tendremos que comprender que estamos primero con 3 estratos, perdón. Estos 3 estratos generales van a tener primeramente la epidermis, luego la parte de la dermis, luego la hipodermis y en cada uno de los estratos vamos a encontrar células importantes. El día de hoy hablaremos de la epidermis y de la dermis. La hipodermis, en cierto modo, con la parte del sistema de microagujas, principalmente con el Dr. Pen, el Neopen, la parte del nanopor, no vamos a llegar hasta la hipodermis. Es por eso que la parte de los factores de crecimiento incluso no deberían de ir hacia la hipodermis, porque la hipodermis es grasa, son adipocitos llenos de triglicéridos que van a generar, si nosotros le ponemos factores de crecimiento, una mitosis exagerada y eso generará que tengamos pacientes más gorditos. Por lo tanto, nuestro target con la parte del dermal va a ser en la parte de la epidermis y la dermis. Pero ahora, ¿en qué estrato de la dermis y la epidermis debo de trabajar y en qué profundidad tengo que hacerlo? El día de hoy les voy a platicar de eso. Recordemos primeramente que entonces la parte de la epidermis tiene normalmente 4 capas en la piel delgada y 5 capas en la piel gruesa. La piel gruesa la vamos a encontrar en las palmas y en las plantas. Pero la piel delgada pues la vamos a encontrar en la cara y hay piel más delgada principalmente en las ojeras y en la parte de los labios, que obviamente carecen de alguna de las lineamientos o de la parte de las bases de nuestra piel y genera que se vea mucho más delgada. Recuerden entonces que nosotros vamos a tener la parte de la lámina basal del epidermis, después es el estrato espinoso, después el estrato granuloso y después el estrato córneo. El estrato lúcido lo carecemos en la cara porque es una capa que tiene mucha queratina y que se encuentra nada más, como los dijimos, en las plantas y en las palmas. Cuando nosotros hablamos de estos estratos, vamos a comprender que en la parte de nuestra epidermis tenemos este tipo de células. Tenemos 3 células importantes. 3 células que son fisiológicamente interesantes para la epidermis y para los tratamientos de la piel y una que es una célula nerviosa que nos va a ayudar a poder determinar si nosotros vamos a generar más dolor o menos dolor del paciente. Entonces hablaremos de estas células. Primeramente, en todas las capas de la epidermis tenemos a los queratinocitos, que son células que generan queratina, que hacen que nosotros tengamos más o menos queratina en la piel si nosotros no tenemos un tratamiento continuo en ella y no generamos una descamación del estrato córneo. Obviamente, conforme más van avanzando, van desplazando su núcleo hacia la periferia y ganando más queratina en la parte del interior. Normalmente, en el estrato basal, nos vamos a encontrar 2 células más. La parte de las células de Merkel, que son las células nerviosas que les hablaba hace ratito, y que estas células tenemos que entender que son neuroendocrinas. Por lo tanto, tienen una influencia tanto de las hormonas como de la parte nerviosa del paciente. Quiere decir que
Cuando nosotros tenemos características de estrés, de ansiedad, de depresión, de algún trastorno psiquiátrico psicológico, puede ser que estas células de Merkel estén más exacerbadas. Pero también cuando nosotros tenemos una baja o un aumento en la parte de las hormonas corporales, principalmente en las hormonas sexuales, nosotros también vamos a tener una exacerbación de las funciones de las células de Merkel. Y si se fijan, están muy pegaditas a otras células que son los melanocitos. Por lo tanto, al ser primas, al estar súper juntas, van a generar que cuando una esté estresada, la otra se va a estresar igual. Así es que si tenemos nosotros etapas en donde nosotros exageramos el cortisol en nuestro sistema, vamos a generar más melanina y por lo tanto, al generar más melanina, tendremos manchas en la piel. Por eso es importante comprender este aspecto en donde si el paciente tiene una consecución hormonal o emocional, probablemente hacerle un sistema de microagujas estresando más a las células no sea lo más prudente. Yo por eso es que siempre a mis pacientes femeninas les pregunto si están en sus días, cuál es el día de su ciclo. ¿Por qué? Porque puedo determinar que durante su ciclo, primeramente les va a doler más la cara y probablemente se puedan manchar más. Por lo tanto, yo normalmente le hago los dermapen a las mujeres 10 días después del inicio de su ciclo, de su regla. Del día 1 al día 10, el día 10 hago su ciclo, porque tampoco será bueno hacerlo entre el día 14 y el día 17, porque tendremos probablemente la ovulación y demasiada progesterona que estemos generando la parte de las manchas posinflamatorias a futuro. Entonces, por tanto, del día 10 al día 13 es el mejor día para poderlo hacer. Ustedes probablemente me dicen, Andrés, es que no le veía tanta relación y por eso mis pacientes ya no volvían porque les dolía demasiado. Pues claro, porque no estamos comprendiendo las circunstancias fisiológicas. No se les tiene que olvidar ser médicos. Y otras de las células que tenemos perdidas por la epidermis son las células de Langerhans. Estas células de Langerhans son células presentadoras de antígeno, que hasta el momento, hasta el año pasado, son consideradas como células que van a generar una respuesta inmunológica o inmunogénica en la parte de la piel. De hecho, estas células son las responsables de poder hacer una resistencia inmunológica con la toxina botulínica, pero ese es otro tema, que después, si ustedes nos siguen en redes sociales, entenderán por qué hablamos un poquito de las células de Langerhans y resistencia metabólica o inmunológica en la toxina botulínica. Pero bueno, regresando al punto de los factores de crecimiento, tengo que entender en dónde está mi parte de la célula para poder saber a qué profundidad voy a meter el factor de crecimiento, porque como lo dije al inicio, la parte del sobrecito como tal, que es el exosoma, que contiene los factores de crecimiento en su interior, va a poder llegar a cualquier célula en donde tú lo apliques. La diferencia que tiene IGF con otros productos es que en el medio condicionado, es decir, en el liquidito que viene, nuestros exosomas y factores de crecimiento, van a tener algunos activos o añadidos que van a ayudar a que esa célula vaya a la célula target. Ahorita veremos todos los componentes que tiene el dermal y que van a ayudar a generar cosas interesantes, principalmente en las células de los queratinocitos y de los fibroblastos. En menor modo, puede ayudar mucho con la parte de las células de los melanocitos, pero tenemos otro producto que después hablaremos bastante bien de él, que se llama Pink, que ese sí va dirigido a los melanocitos gracias a los activos que tiene la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, continuando con esto, si nosotros bajamos al estrato epidérmico, nos vamos a encontrar con la dermis. La dermis, recuerden que tiene dos estratos. La parte de la dermis superficial, que también se le llama dermis papilar, y para que nunca se les olvide, la dermis papilar tiene papilas digitiformes, porque no tiene tantas fibras de colágeno ni elastina, generando que sea demasiado flexible. Cosa que la dermis reticular tiene demasiadas redes de colágeno y elastina, más protoglucanos y ácidos hialurónicos, generando que tenga una capa de resistencia. Estas fibras con el paso del tiempo se vuelven más elásticas y en algunos casos pueden llegar a ser tan elásticas que generen un rompimiento. ¿A qué me refiero? En las capacidades reológicas de la física comprenderemos que un elemento entre más elástico se va volviendo más rígido y más duro, lo cual tampoco es tan bueno, porque por ejemplo, una liga que al momento cuando es nueva es bastante elástica, bastante flexible, genera que se pueda deformar por unas fuerzas extrínsecas y pueda generar que vuelva a su forma original. Pero con el paso del tiempo, el cauchito de la liga se va a debilitar,
se va a endurecer y va a generar que las fibras elásticas se vuelvan más elásticas, más duras. Y al generar entonces una fuerza puede ser que se rompan y no vuelvan a generar o regenerarse de forma correcta para volver a tener su forma original. Lo mismo pasa, por tanto, con la parte de la dermis reticular, en donde los fibroblastos pierden la capacidad para poder generar colágeno de manera regular y de manera correcta, haciendo que este colágeno, ¡pum!, se craquele. ¿Y qué sucede? Arrugas. Y entonces, al tener arrugas, nuestra piel se ve envejecida, se ve viejita, los protoglucanos no van a llegar ahí, no va a haber colágeno que jale ácido hialurónico y no va a haber ácido hialurónico que jale agua. Por tanto, nos vamos a ver viejitos. ¿A quién tengo que regenerar? A los fibroblastos. ¿Y en dónde se encuentra la mayor cantidad de los fibroblastos? En la parte de la dermis reticular. Por eso es sumamente importante que nosotros comprendamos nuestra parte de la profundidad con un dispositivo que vamos a hablar a continuación. Entonces, antes de poder hablar de lo que sigue, yo les preguntaría, y sé que igual levanten la manita, ¿quién dice, levantando la manita, que la piel siempre puede ser joven? Levanten la manita. ¿Siempre puede ser joven? Ahí veo 3, 4, 5, algunos lo bajaron, 7, 8, 9, un poquito más. Muy bien. Algunos levantaron la mano, pero acá tengo una audiencia de más de 150 personas y nada más el 10% dijeron que la piel siempre puede ser joven. Yo les voy a decir lo siguiente. La piel no va a ser siempre joven, pero sí puede ser siempre saludable. Eso es sumamente importante comprenderlo y hacérselo entender a nuestros pacientes. Aquellos que dicen, es que quiero envejecer con dignidad, estoy completamente de acuerdo. Las personas vamos a envejecer, las células se van a hacer senescentes, van a generar entonces un envejecimiento prematuro o un envejecimiento posterior, pero lo que podemos hacer es que la piel sea saludable. Normalmente nosotros, en términos generales, sabemos que después de los 21 años, después de los 25, como dice la ciencia, vamos bajando 1% de colágeno por año. Ojo, no es la parte de la generación de colágeno, es la parte de la calidad del colágeno que nosotros estamos generando. Pero lo que les quiero decir el día de hoy es que eso es en pacientes europeos. En pacientes latinoamericanos como nosotros, chicos, les tengo una mala y una buena. La mala es que normalmente salió un estudio que dice que envejecemos o que perdemos una generación de colágeno en los pacientes latinos del 2.3 al 3.2% por año. El 1% será para pacientes que se alimenten de forma correcta, que tomen un montón de agua, que se hayan tomado ya sus 3 litros de agua el día de hoy. Si ustedes no se los han tomado, entonces ya están perdiendo más colágeno. Que no tomen más de 3 tazas de café al día, que no tomen alcohol, que no salgan de fiesta, que no fumen, que no consuman nada de alimentos fritos, empanizados o que consuman muchas cargas glucosiladas elevadas. Entonces, yo quiero decirles, los pacientes latinoamericanos estamos teniendo un envejecimiento mayor. ¿Por qué les decía que es bueno? Pues porque somos médicos estéticos. Entonces, qué bueno que venga un paciente con nosotros porque está envejeciendo y está perdiendo más colágeno que los pacientes europeos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, será súper interesante decirle al paciente, tu piel va a ser joven. ¿Qué es lo que voy a hacer? Va a hacerla saludable para que parezca joven y entonces generar que los fibroblastos que están ya maduros y grandes, porque tampoco es que los fibroblastos se puedan mantener súper jóvenes toda la vida, sino que trabajen todavía con ganas para poder hacer que nuestra esperanza de vida en los fibroblastos, en nuestro propio sistema, en nuestro propio cuerpo, pueda llegar a ser mayor. Yo les digo que es como si fuera una población diferente. Cada una de las poblaciones de nuestra cara, de nuestro cuerpo, va a generar entonces diferentes circunstancias con el colágeno. Y este va a ser importante entonces. ¿Qué dispositivo voy a entrar o voy a utilizar para poder ingresar mis exosomas y mis factores de crecimiento? Cualquier sistema de microagujas o de microcanales podrá funcionar. Yo les voy a hablar el día de hoy de Dr. Pen porque es el elemento que yo uso en la consulta. En Amazon o Mercado Libre ustedes lo pueden encontrar, yo creo que hasta en $100, probablemente un dispositivo inalámbrico que va bastante bien. Sí estoy completamente de acuerdo que los dispositivos, por ejemplo, como el Nanopore o el Neopen, tienen muchísimo más exactitud en la profundidad y lo más interesante e importante es que el desgaste de las puntas es mucho menor, que además son puntas de titanio y que además son puntas con chapita de oro. Esta parte del Dr. Pen es acero quirúrgico. Pero a mí me va bien porque normalmente yo el AGF lo veo como un negocio para poder hacer que mis pacientes
tengan mayores tratamientos de forma subsecuente y que mis médicos que están en formación estén trabajando con estos dispositivos. Si un dispositivo de estos se me descompone, no pasa nada, compramos otro. Los otros son mucho más costosos. Por eso el día de hoy les voy a hablar de Dr. Pen, que además se puede acomodar su profundidad para saber muy bien cómo voy a actuar. ¿Qué otros dispositivos puedo utilizar? Puedo utilizar Indymed, puedo utilizar Morpheus, puedo utilizar cualquier sistema de radiofrecuencia fraccionada con microagujas e incluso puedo utilizar la parte del CO2 fraccionado siempre y cuando trabajen con dermal para que trabajemos la parte del rejuvenecimiento cutáneo, porque sabemos que el CO2 fraccionado tiene una penetración hasta la dermis. No podemos a veces cambiar la profundidad del CO2 fraccionado. Hay aparatos muy fresas que sí lo pueden hacer, pero por ejemplo, el mío que yo tengo acá en la clínica no puedo modificar la profundidad, puedo modificar la potencia, pero no la profundidad. Por tanto, la profundidad para mí, para formar un microcanal, puede ser muy bueno para poder generar los microcanales y meter la parte del dermal a la parte de los fibroblastos como tal. ¿De acuerdo? Estos dispositivos tienen puntas que son de 9, 12, 36 o 42 y es interesante platicarles sobre la teoría del fakir. No sé si todos conozcan los fakires o no, pero todos hemos visto la cama de clavos. En las camas de clavos, normalmente lo que nosotros vemos es que cuando los clavos están muy juntitos, tú te puedes acostar, alguien se puede parar arriba de ti y no habría ningún problema. De esta manera tú no te clavarías. Pero si las puntas o los clavos estuvieran muy separados, y tú te acuestas, si alguien se para arriba de ti, entonces te clavarías. ¿Por qué? Porque al tú tener demasiada dispersión en los clavos, la parte de todo el peso se va a confluir en un solo punto. Quiere decir que si yo tengo los clavitos bien juntitos, todo el peso se distribuye en todos los clavitos y por tanto, cada clavo tiene menos peso. Entonces, en la teoría del fakir se establece que a menos puntas, a menos agujas, es más agresivo el tratamiento y mayor penetración en nuestra cara. A mayor número de agujas en la punta, tendremos menor penetración y una mejor dispersión de la parte de la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto y para que le apunten muy bien. Cuando yo quiera trabajar arrugas muy profundas, cicatrices de acné, cualquiera que sean, o la parte de algunas cicatrices atróficas que se hayan generado por alguna lesión, algún traumatismo, voy a utilizar puntas de 9 y de 12. Cuando quiera rejuvenecer o antienvejecer a una paciente que tenga líneas finas, como por ejemplo en la parte de las patitas de gallo, un poquito de arrugas en la frente o en algún otro lugar, entonces en pacientes jóvenes, en pacientes que quieran antienvejecer, voy a utilizar puntas de 36 o 42. Me parece una aberración cuando veo en TikTok que a una modelo súper bonita con piel espectacular le hacen mascarillas vampiro sangrándole la cara y poniéndole una punta de 9 agujas. Esto es una aberración, porque lo único que voy a hacer es lastimar y exacerbar la respuesta del colágeno, pero un colágeno anómalo, un colágeno cicatrizal que va a generar entonces que la capa epidérmica de nuestra piel también genere más queratina. Y al generar más queratina para poder hacer la resistencia posterior, nos va a ir bastante mal. ¿Cómo funciona el dermapen o el sistema de microagujas? Lo que nosotros buscamos es generar una herida que vaya centralizada y que obviamente haya zonas sin tratar para poder regenerarse, para poder cerrar esos puntos. Pero es sumamente importante que ustedes comprendan que los puntos tienen que ser lineales. No metan el dispositivo y arrastren, porque al arrastrar van a generar una lesión que no es controlada y el pobre fibroblasto no va a saber en dónde puedo tapar o en dónde puedo hacer cualquier cosa con mi cicatriz. Entonces tengan mucho cuidado con solamente hacerlo de manera puntual, ¿de acuerdo? Las nuevas actualizaciones del Dermapen ya no es hacerlo de forma circular, sino es hacerlo de forma lineal y en micropuntilleo para poder tener mejores resultados. Y esto es lo que les decía, hay que comprender sumamente bien las fases de la cicatrización para poder saber cómo va a actuar la parte del exosoma en la parte del fibroblasto. Primeramente vamos a tener una reacción inflamatoria, fíjense. En esta reacción inflamatoria vamos a tener obviamente o querer hacer una vasoconstricción porque estamos sangrando. Ahora, ojo, cuando nosotros metemos nuestro dispositivo a una profundidad de 0.25, 0.5 e incluso a 1, probablemente no haya sangrado. ¿Por qué? Porque la epidermis, recuerden que es avascular. La parte de la vascularidad de la epidermis se va a llevar a cabo gracias a la ósmosis
de la parte de los capilares que se encuentran en la parte de las papilas dérmicas. Y estos capilares le van a aventar nutrientes a la epidermis. Entonces, será interesante comentarles que cuando nosotros queramos trabajar un tema de arrugas, un tema de cicatrices, el paciente sí va a tener rocío sangrante, porque nuestra profundidad tendrá que ser hasta llegar a la dermis profunda, a la dermis reticular. Por tanto, vamos a empezar con una vasoconstricción. Posteriormente a eso, hacia los 3 días, fíjense cómo el colágeno tipo 3 empieza a elevarse. Este colágeno tipo 3 necesita siempre de la respuesta inflamatoria. Por tanto, no le ponga ninguna mascarilla calmante al paciente después de haberle puesto factores de crecimiento. Necesitamos que lleguen los macrófagos, que lleguen los fibroblastos, que lleguen las células de contracción y las partes de las células de epitelización como los queratinocitos, para que cierren esa parte de esa cicatriz y generen entonces que hacia el 7º día la parte del colágeno tipo 3 haya bajado y el colágeno tipo 1 haya subido, que el colágeno tipo 1 es un colágeno bonito, un colágeno bien formado, un colágeno que normalmente se tendría que contraer hacia la 3ª semana, dejando una piel espectacular con un lifting tremendo y un lifting súper bonito. Pero además, que si hacemos seriados estos Dermapen, haciéndolo por 4 sesiones, nosotros generaremos que nuestra contracción de las fibras y que la generación del colágeno y que los fibroblastos se alimenten de forma correcta para que nuestra piel quede y luzca espectacular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro microneedling? Pues lo que les decía, generar una lesión controlada, obtener una reacción inflamatoria, perdónenme la pubertad, déjenme tomo mi cafecito. Ahí sigan escribiendo sus preguntas, si las estoy viendo, ahorita lo contestamos, lo prometo. Estimular factores de crecimiento que obviamente que nosotros por sí solo ya haber metido el producto vamos a tener factores de crecimiento, pero qué mejor que cuando nosotros tengamos los factores quimiotáxicos de la inflamación generemos aún más factores de crecimiento propios del cuerpo. Además que estimulemos a los fibroblastos primero para que hagan mitosis y después para que puedan generar una maduración mucho más rápida. Estimulamos obviamente la generación de nuevo colágeno, elastina, glucosaminoglucanos, protoglucanos, ácidos hialurónicos, agua en el sitio, angiogénesis. O sea, tenemos un montón de beneficios nada más con el Dermapen. Pero ahora, si nosotros le metemos una característica de ponerle un producto que nos ayuda todavía a exponenciar ese sistema, pues obviamente nos va mucho mejor. Y esta imagen sí quiero que le tomen, por favor, un screenshot, una foto, una imagen mental, lo que ustedes quieran, porque esto es lo que les va a dar la parte de la pauta para poder hacer buenos tratamientos. Siempre los he dicho, cualquier persona puede aprender a hacer Dermapen. Hasta mi primo de 5 años lo tengo ahí poniendo haciendo Dermapen, pero sumamente importante, saber a qué profundidad y por qué, saber qué producto y por qué. Y lo más interesante es, si pasa una complicación, cómo saber resolverla. Eso es lo que nos da un diferencial a los médicos, en contrario con otras personas probablemente que no sean de la salud. Por tanto, esto es lo que yo les quería decir. Si yo quiero trabajar con el tema de las manchas o con el tema de generar que la epidermis y los poros no se vean tan abiertos, entonces sumamente fácil. Lo puedo meter solamente a 1 de profundidad. ¿Por qué? Porque sé que voy a llegar solamente a todos los estratos de la epidermis sin tener rocío sangrante. A algunas son así, por ejemplo, en la ojera o en la parte de la nariz, en el huesito. Puede ser que tengamos un rocío sangrante porque se adelgaza mucho la parte de la piel, pero normalmente a 1 no tendríamos que tener rocío sangrante porque les decía que es avascular. Y obviamente los factores de crecimiento van a estar en todos los estratos epidérmicos y además le vamos a dejar una buena nutrición con los factores y los exosomas a los melanocitos. Además que vamos a fortalecer la parte de las células de Merkel y las células de Langerhans. ¿Y qué creen? Hoy les traigo una actualización impresionante. Ustedes son de los... normalmente mis pláticas no son iguales. O sea, sí viene como la información básica, etcétera, pero a veces les aviento un bombazo diferente porque normalmente leo 2 artículos por noche. Entonces, les quiero decir que gracias a los exosomas y los factores de crecimiento, se ha visto que las células de Langerhans se han fortalecido en la capa epidérmica, generando menos brotes de acné a futuro. Quiere decir que un paciente con acné, que ya lo trataron con isotretinoína, que ya lo trataron con retinoides, que ya lo trataron con un montón de cremas, que ya está bien establecido, pero que tiene la tendencia que le vuelva a generar acné,
la parte de los factores de crecimiento de los exosomas hace que no tenga tantos brotes a futuro. ¿Por qué? Porque las células de Langerhans, al estar más fuertes, al poder decir, yo en cuanto te encuentre, le hablo a mis compitas, los macrófagos, para que vengan y te maten. Entonces, cada vez que entra una bacteria que logra sobrepasar la parte de las células desmosomales de la parte epidérmica, o los enlaces desmosomales, genera que nosotros lleguemos ahí, lleguen las células de Langerhans, lleguen rápido los macrófagos, y gracias a los factores de crecimiento y a que todo está funcionando bien, ya no tenemos un brote de acné, sino que nomás salió un granito por ahí, que nada más salió una espinilla y está buenísimo. Así que, por favor, empecemos a utilizar la parte de los exosomas, no solamente la parte de las microagujas. Y bueno, si nosotros queremos rejuvenecer al paciente porque ya tiene arrugas más marcadas, porque tiene unas cicatricitas de acné, pues bueno, tendremos que valorar si ponerlo entre 1.5 a 2.5 de profundidad, ciertamente para poder llegar a la dermis. Normalmente también en alguna otra plática les hablaremos de cabello y sabremos que los folículos pilosos están muy profundos, están en la dermis reticular en la mayor parte de los casos, un 78% de los folículos. Por tanto, si nosotros lo hacemos al 25 de profundidad, llegamos al folículo piloso y de esta manera podemos tener mejores resultados. Pero bueno, esa es otra plática. Así que la parte dermal hacemos 1.5 a 2. Aquí les dejo también una recomendación de qué profundidad podemos hacer en cada una de las zonas, puesto que aunque yo les dije en esta aplicación las generalidades, esto es lo que ustedes tienen que empezar a valorar. Generar que nosotros entendamos que la parte de la piel de la frente está en muchísimo más contacto con el hueso y que va a doler un poquito más, que probablemente tú en las mejillas le puedas meter más profundidad, en donde tengamos pelo también le podemos meter más profundidad, pero no en todos los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces tengan cuidado de poder hacer un paciente joven o un paciente más grande, un paciente mayor, porque la piel va cambiando. Yo les digo que en los pacientes jóvenes es un filetito miñón y en la parte de los pacientes viejitos es un jamoncito serrano, o sea, ya no tenemos casi piel, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado, valoren muy bien, que no se les olvide valorar previamente al paciente. Contraindicaciones con los factores de crecimiento son un montón. Ojo, la parte de las contraindicaciones son contraindicaciones relativas, porque no se nos puede olvidar que somos doctores, que podemos hacer estudios, que podemos determinar si el paciente está bien controlado o no. Pero una de las cosas que sí les quiero pedir es que comprendan muy bien que los factores de crecimiento se llaman factores de crecimiento. Pueden hacer que crezcan nuevas cosas o las cosas que ya están. Entonces quiero que le pongan mucho cuidado aquí en la parte de las zonas con lunares, verrugas, infecciones o pieles heridas abiertas. Quiero que vayan a mi TikTok. En mi TikTok hay un caso de miedo que hablamos de exosomas con la parte de los factores de crecimiento, porque les platico así, un preámbulo, pero igual para que lo sigan en TikTok, dr.andresgaldós. Ahí normalmente doy mis casos de miedo los viernes. Ya no he hecho ninguna, pero lo voy a hacer. Llegó una paciente conmigo porque traía verruguitas en la parte del cuello, así como todo su rosario en el cuello. Yo le dije, yo no quito verrugas, no me gustan, no te las voy a poner, no te las voy a quitar, perdón. Le dije, pero ve con la dermatóloga, le di la tarjeta y se fue. Después pasaron 8 meses, cabe resaltar que esa paciente tenía lupus y que normalmente no estaba como muy bien controlada porque no se hacía estudios continuos. Entonces, 8 meses después le perdí la pista porque no se las quitó con la dermatóloga, se le hizo muy costoso. Regresa conmigo llorando, se los prometo que llorando, y con verrugas en toda la cara e incluso en la zona tarsal, o sea, incluso aquí en las pestañas tenía verrugas. Yo le dije, es que, ¿qué te pasó? Y llorando me contó, Andrés, es que no te hice caso. Tú me dijiste que tú no quitabas verrugas. Yo fui con una cosmetóloga y ojo, no tengo nada en contra de las cosmetólogas, pero es lo que les digo, tenemos que entender qué es lo que estamos aplicando. Y me dijo, es que me aplicó y me dijo que tenía un tratamiento espectacular para las verrugas nuevo, que son factores de crecimiento. Y yo, ¿cómo? O sea, a ver, no estoy entendiendo. Una verruga es una prolongación dérmica, epidérmica, que va a generar un crecimiento exponencial gracias a factores de crecimiento anómalos que se están generando en la mitosis celular. No estoy entendiendo por qué te tuvo que poner más factores de crecimiento. Entonces, le pone la parte del cuello, le dice, pues sí, está bien. Le hace con el dermapen. Y después le dice, oye, me sobró 1 mililitro de sustancia. ¿Qué te parece si te lo regalo en la cara? Es para rejuvenecer espectacularmente. ¿Y la paciente qué dijo? Pues pónmelo, gratis hasta las patadas. Entonces, ponme la parte del Dermapen en la cara.
le pone el Dermapen con la misma punta, con la misma aguja que ya había metido la parte del virus del papiloma. Entonces mete la parte del virus del papiloma, lo inocula en la zona en donde la paciente tiene bajas las defensas porque es una paciente con lupus. Y obviamente con exosomas y factores de crecimiento, ¿qué creen que pasó? Pues lo que sucedió, ¿no? La paciente se llenó de verrugas, así que por favor, si ustedes tienen una verruguita en la cara, no digo que no se lo hagan al paciente, háganselo, pero déjenle un borde de 1 centímetro más o menos a los lados para no hacerle el tratamiento y háganselo en todo lo demás de la cara, pero esa verruga déjensela en paz. Si tiene un paciente un grano, bueno, háganle en todo lo demás, pero si tiene una espinilla, rodeen la espinilla. Ya al final, ya si ustedes quieren, nomás le hacen un pinchazo en la parte de la espinilla y la truenan, pero eso que sea por puro placer, no porque el exosoma les vaya a quitar la parte de las espinillas en ese momento, ¿de acuerdo? Muy bien. Estas son mis recomendaciones de Gold Points, en donde ustedes pueden saber que para la piel fina podemos poner 36 o 42 puntas, para una piel gruesa o envejecida 12, 36 o 42, y para la piel muy queratinizada con cicatrices muy profundas, 9 puntas es lo más ideal. Aquí también en los milímetros de penetración, pues les dejo algunas recomendaciones. Y lo más importante e interesante, fíjense que dermal, les voy a decir un secreto, se puede utilizar en todo el cuerpo. Chulada. Se puede utilizar, o sea, incluso ya hay algunos tratamientos para el rejuvenecimiento vaginal con dermal y obviamente con Pink y con Biomask. O sea, está impresionante. Tengo muchas amigas ya ginecólogas que están haciendo rejuvenecimientos vaginales antes del corte, antes de hacer como el tratamiento de la labioplastía con algún corte con bisturí, cirugía, etcétera, primero hacen 4 sesiones con dermal. ¿Para qué? Para que la piel esté bastante rica en fibroblastos y genere que cuando ya le hagan el corte, la cicatrización sea mucho mayor. En la cicatrización les ponen Biomask. El Biomask también está espectacular. Ojalá que podamos hacer también un webinar Latinoamérica de Biomask porque neta está muy bueno. Ahora que lo hemos utilizado acá con las pacientes para las cicatrices, una cicatriz que neta no cerraba con nada, lo cerramos en una semana, o sea, neta está padrísimo. Pero bueno, a lo que iba es que se puede utilizar ahí, lo hemos utilizado en estrías, lo hemos utilizado también incluso en piel con celulitis, con muy buen tratamiento, no de inicio, o sea, es un tratamiento en donde nosotros le quitamos primero la celulitis con un montón de mesoterapia, cavitación, ultrasonido, radiofrecuencia, bla, 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 y después le metemos la parte del Dermapen con el dermal y les va de maravilla. Entonces se puede utilizar en todos lados. ¿Y qué sustancia voy a utilizar? Pues obviamente AGF. ¿Por qué me enamoré de la marca? Por 2 circunstancias en particular. Bueno, por 3. Una fue por obviamente mi amigo Sergio Calixto que me vino y confió en mí, que confió en el proyecto y confió obviamente en la persona que vio. Y dijo, ¿sabes qué? Es que tú tienes que tener este producto porque neta es bueno, porque yo ya lo probé, porque me gustó. La otra cosa es porque de verdad lo hacen con ciencia. AGF está hecho con todos los parámetros de la legalidad, teniendo ya registro, por ejemplo, en México con COFEPRIS, tienen registro mundial con FDA y ahora en varios países de Latinoamérica, como con ustedes, está teniendo su registro en cada uno de ellos, haciendo las cosas bien, las cosas con ciencia. Y si por ahí pues nos piden alguno de los parámetros de cuántas moléculas de factores de crecimiento tiene, la cantidad proteica que tiene el vial, qué más le vamos a añadir, o sea, todo lo hacen con ciencia. Y la tercera razón es porque además hacen altruismo, que va muy bien con lo que es el doctor Andrés Galdós y me imagino que muchos de ustedes también apoyan. La parte de la Fundación Life Cells, que es donde nosotros o no, de AGF saca la parte de los productos, genera también mucho apoyo. Y lo que les decía, acá la unidad de quemados del Hospital Civil de Guadalajara de verdad ha sido una revolución porque ya no se hacen tantos microinjertos de piel gracias a la parte de los factores de crecimiento que se están estableciendo con AGF. Entonces, por eso es que trabajo con ellos y pudiera meter una cuarta opción, que es porque me encanta el producto. Hoy no traigo barba, me rasuré porque de hecho me tocó hacerme Dermapen, pero vean mis historias para que vean que la barba que tengo, la barba cerradita, es gracias a AGF Capillary. La parte de la piel, el día de hoy no les puedo presumir mucho porque tengo un moretón, pero mi piel de verdad me gusta bastante porque no se ven los poros, porque está bastante lisita, porque está hidratada y es también porque me hago dermal cada 3 meses. Entonces, de verdad es que es un productazo. ¿Y por qué les digo que es un productazo? Porque bueno, además de que tiene toda la parte de los exosomas, tiene unos activos importantes que vamos a ver a continuación, pero estos son los beneficios. Hace bioestimulación y regeneración celular, tiene una excelente absorción porque
las moléculas de exosomas son bien pequeñitas. Y al ser bien pequeñitas, sí pueden penetrar hasta la parte del estrato dérmico profundo y genera que tengamos buenos resultados. Aumenta la producción de colágeno y elastina, mejora notablemente las secuelas de acné. Pacientes que vienen con secuelas de acné que no les hayan podido quitar con nada, de verdad va a reducir en un 70-80%. También quiero decirles, no les prometan que se van a quitar al 100%, no con dermal. Obviamente nosotros le tenemos que hacer subcisión, le tenemos que hacer algunos otros tratamientos, dar tratamientos de regeneración de la piel, dar nutrición celular, pero AGF les va a ayudar en una suplementación impresionante con todos estos otros tratamientos para poder quitar el 70 al 80% de las cicatrices. Y acorta el plazo de recuperación en cualquier tratamiento abrasivo. Entonces ustedes ponen dermal, obvio más, después de un tratamiento cualquiera que quieran, ¿no? Que queme la cara y va a generar entonces una recuperación bastante buena. Y estos son los principales activos de IEF, que la verdad me gustan bastante y que siempre me gusta platicar de ellos porque hace que nosotros comprendamos muy bien qué va a actuar en el sistema. Como les decía, yo no hablo mal de ninguna otra marca, hablo de los beneficios con las marcas que trabajo. Y a mí me parece espectacular que este producto, además de los exosomas, además del ácido hialurónico, tenga un medio acondicionado con activos que sumen al proceso, como por ejemplo la parte de la hidroxidietilurea, que nos da humectación, pero además sabemos que la urea también es queratolítico, genera que nosotros estemos generando entonces una piel nueva y una piel rejuvenecida. Después tenemos este que me encanta leerlo porque es el extracto de Laminaria digitata. Es una raíz que rejuvenece, que se ha visto que en la ingesta incluso tomada en algunas comunidades indias y en algunas comunidades también de Latinoamérica, genera el rejuvenecimiento de los fibroblastos. Es decir, no solamente hace que generen mitosis y que madure los fibroblastos chiquitos, sino que los fibroblastos que ya están viejitos les vuelva a dar vida y los vuelva a poner a trabajar. Yo me imagino que es como una población, por ejemplo, Alemania, que ya tiene un montón de viejitos, que ya quieren que lleguen nuevos médicos pues chiquitos porque ya no hay quien trabaje, y les meten un revulsivo y genera que entonces esos pacientes viejitos, esas células viejitas vuelvan a querer trabajar y vuelvan a generar colágeno. Es una chulada. Obviamente, sumar aminoácidos, porque yo puedo hacer que el fibroblasto trabaje, pero a ver, imaginemos un albañil que está haciendo una casa. Yo lo pongo a trabajar, pero no le doy ladrillos. Pues, ¿cómo va a trabajar? O sea, ¿qué va a hacer? Pues tiene el cemento, tiene la pala, pero me falta con qué estructurar. Pues necesito aminoácidos. Y si el paciente no se alimenta bien, si el paciente no me hace caso en tomarse sus suplementos, no importa, porque AGF ya entendió que yo le tengo que poner todo en una misma fórmula y generar que esos factores de crecimiento, cuando lleguen a la célula, el fibroblasto despierte y diga, ok, ¿dónde están mis ladrillos? Le meto mis ladrillos porque ya están ahí, porque ya me los traje con los exosomas, entonces chulada. Y obviamente el extracto de Croton leacheri, que neta, también yo les diría que investiguenlo, lean un poquito más. Si pueden suplementar incluso a sus pacientes con el extracto, está perfecto porque tiene un efecto antiedad, pero además cicatrizante y es antiirritante. Por ejemplo, cuando mis pacientes se van de mi consulta, normalmente se van un poquito rojos, pero a los 15 minutos, nada. Genera que obviamente la parte de la inflamación sea lo suficiente para poder hacer que se genere colágeno, pero no exagerada o exacerbada para generar entonces una debilitación de la parte del colágeno. Entonces, la verdad es que también es una chulada. ¿Y cómo lo vamos a aplicar, Andrés? Bueno, lo más importante es limpiar bien la cara. Díganle a sus pacientes, por favor, que vengan desmaquilladas o desmaquillados. Límpienlos con alcohol y con microdacin. Yo siempre deseco la cara antes para poder quitar cualquier impureza y cualquier bacteria y posteriormente les pongo microdacin 40 segundos. Recuerden que el microdacin es por contacto y la parte del alcohol es por mecanismo de fricción. Obviamente ustedes utilicen siempre guantes, de preferencia estériles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos esparciendo el producto, lo podemos hacer con el dedo siempre y cuando los guantes sean estériles. Si no son estériles, entonces solamente será con el dispositivo y a veces el producto se te va, le pones mucho y se le va al ojo y le puede caer y arde. O sea, no le va a pasar nada al ojo, se va a ver bien rejuvenecido, pero arde poquito. Entonces es importante que con el guante estéril, pues ustedes ya lo esparcen y luego lo ponen con la parte del Dermapen, ¿de acuerdo? Aplicar crema anestésica aquí, yo les diría que si pueden evitar el poner anestesia, es mucho mejor, porque la anestesia truena en cierta medida
parte de los exosomas, bajando el 20% de efectividad en el tratamiento, aunque limpie muy bien la cara. O sea, yo les digo a mis pacientes, mejor aguántate 15 minutitos para que te haga efecto más chido y que genere que tengamos mejores resultados. Y siempre se aguantan. Utilizar algún sistema de microagujas para poner el IGF y permitir la absorción del medicamento. No le pongan nada después de 4 horas. Se va el paciente, no le pongan protector solar, no le pongan crema, no le pongan absolutamente nada hasta 4 horas después. Que el paciente se lo ponga ya con la parte de las manitas lavadas, ya se puede poner protector solar. Por eso es que yo pongo a mis pacientes después de las 6 de la tarde. El producto, como aquí dice, evita el contacto de los ojos porque sí arde, hay que lavarlo con agüita a chorro corriente. Producto no ingerible, no se lo van a tomar, aunque tiene muy buenas características. Y si observa una reacción desfavorable, pues hay que suspender. Pero lo más importante es, yo sé que muchos exosomas se inyectan, AGF no. ¿Por qué no? Primeramente porque tiene muchos activos que pueden causar reacciones alérgicas e inflamatorias. Y segundo, porque tiene en su interior conservadores, que esos conservadores hacen que el producto además tenga la particularidad de no refrigerarse, que es una chulada. Yo lo puedo traer en mi bolsita y me lo llevo a cualquier lado. De hecho, hoy que me fui al tianguis a vender, me lo llevé y decía, mira, tú tienes arrugas, tú, no se crean, no lo ponía ya, pero pues lo puedes llevar a cualquier lado. O sea, te lo puedes llevar en tu bolsa y puedes generar de verdad tratamientos en cualquier otra parte del mundo sin tener que llevarte tu hielerita, llevarte tu frigobar, o sea, llevarte nada. Pero esos conservadores hacen que si tú los inyectas y le pones mucha cantidad, puedas generar entonces un pequeño granulomita. Oye Andrés, ¿pero se quitan? Sí, sí se quitan, pero va a durar 8 meses. O sea, 8 meses que el paciente te va a estar molestando, que el paciente te va a estar diciendo que le salieron pelotitas, que se siente bolitas, por ejemplo, en la ojera o en cualquier otro lado. Entonces, por favor, no lo inyecten. Es nada más para el sistema de microagujas. Y esto es importante. ¿Cada cuánto lo voy a hacer? Bueno, les expliqué la cascada de la cicatrización, entonces necesito que comprendan que se va a hacer cada 3 o cada 4 semanas una sesión. Mínimo, yo les diría que 4 sesiones. ¿Por qué? Porque tenemos 4 estratos en la capa epidérmica. Tengo que regenerar todas estas capitas para que la piel se vea más bonita. Yo siempre les dejo a mis pacientes una sesión cada mes, cada 28 días, de forma muy puntual, durante 4 sesiones. Posteriormente a eso, puedo ver a mis pacientes cada 3 o cada 6 meses. Pacientes muy vanidosos como su servidor aceptan venir cada 3 meses. ¿Por qué? Porque la piel se ve bastante bonita. Nada más que, si al paciente lo veo por antienvejecimiento, las primeras 4 sesiones las voy a hacer más o menos en 0.75 a 1. Las sesiones de rejuvenecimiento las haré máximo a 0.5, las de mantenimiento. ¿Por qué? Porque ya no quiero hacer que el colágeno vuelva a brotar. Probablemente después de 3 o 4 años yo le vuelvo a decir al paciente, tenemos que volverle a dar un reseteo a tu sistema. Te vuelvo a ver cada 4 sesiones, digo cada mes durante 4 sesiones y aplicamos el Dermapen a 1 de profundidad nuevamente, ¿de acuerdo? Y normalmente así hago el seguimiento y les va muy bien a los pacientes. Y bueno, los cuidados post aplicación, dejar actuar el producto por lo menos 4 horas. Yo normalmente cuando los pacientes se van en la noche nada más les pido que no se acuesten durante 4 horas. No porque, o sea, más bien que no se duerman, que sí se acuesten, pero que se acuesten con el cabello. Porque si se acuestan con su cara en la almohada, puede ser que ahí tengamos ácaro, suciedad, que si el perro se sube a la cama, que si esto, que el otro, pues obviamente no. Entonces 4 horas no puede tocar almohada su cara. Después obviamente puede lavarla y puede ponerse su protector solar y su skincare. Yo les digo que no lo laven, que se queden hasta mañana y que mejor ya mañana se lavan su carita y se ponen todo su skincare. Y de preferencia no aplicar ningún producto que tenga ningún ácido, o sea, ácido salicílico, ácido glicólico, cualquier ácido agresivo o retinoles, ¿vale? El ácido hialurónico sí, porque pues ese te va a ayudar a hidratar. Y vean, estos son algunos resultados que son muy buenos, son espectaculares. Fíjense en estas cicatrices de acné, cómo se redujo en un 50-60% solamente en 2 meses. La verdad es que la paciente feliz. Pacientes hombres que a veces quieren un rejuvenecimiento, pero que no quiere que se le note, que no quiere que, ay, es que le pusimos Botox, es que le pusimos... No, miren, vean sus arruguitas, la parte de cómo las manchas incluso se llegan a desvanecer bastante, genera que entonces la piel sea mucho más bonita y más turgente. Pacientes que
vienen con nosotros por toxina botulínica, pero que sabemos que con toxina botulínica no se les van a quitar estos surcos, es importante decirles que además de la toxina les tenemos que hacer Dermapen y que en varias sesiones para que vayan mejorando esos surcos. La parte de la cicatriz de acné nuevamente, la parte de las manchas, que ahora ya tenemos un producto específico para manchas, pero también Dermal ayuda mucho. Vean en una sesión cómo mejoró mucho la calidad de la cara, de la piel de la paciente. Y cicatrices, o sea, en una sola sesión ven esta cicatriz por quemadura, cómo es que cerró bastante interesante después de 28 días, ya casi pues con nada de secuela en la cicatriz, le fue bastante bien, incluso cambió toda su carita en la coloración. Otras manchas más, manchas perioculares que han bajado bastante en 2 sesiones, 2 meses. Y pacientes con algunos brotes de acné o con algunos comedones importantes, también puede llegar a ayudar siempre y cuando hagamos el tratamiento adecuado de seguimiento, ¿de acuerdo? Aquí lo que les decía, aquí mis redes sociales, doctor Andrés Galdós, en Instagram, TikTok, Facebook, próximamente en YouTube. Bueno, ya estamos en YouTube, pero le vamos a dar más difusión. Y acuérdense que la piel es tu carta de presentación. Chicos, no pueden hacer tratamientos si ustedes no tienen una piel bonita. O sea, no digo que no puedan, pero prueben este producto. O sea, aquellos médicos que tienen mayor cuidado con su cara tienen mayor éxito. ¿Por qué? Porque los pacientes saben que pueden confiar en nosotros porque nos hacemos los tratamientos, porque confiamos en el producto, porque nos lo ponemos. O sea, imagínense el único negocio en el cual dicen que no, que la venden pero que no la consumen es el de las drogas. Y acá no es una droga, es algo que nos va a ayudar bastante. Aquí sí podemos nosotros probarlo y podemos pues darle esa confianza y esa seguridad al paciente de que de verdad funciona el producto de IGIA. Entonces, pues bueno, vamos ahora sí a las preguntas. Si alguien tiene alguna duda, háganosla saber. Acá están las preguntas y respuestas. Muy bien, dice Natalie, ¿en qué caso se usan las puntas de varias agujas? O sea, en realidad es que se deben de usar casi siempre porque necesitamos formar el microcanal. Si no está formado el microcanal, no puedo yo generar pues ese tratamiento con exosomas. De manera tópica, o sea, la piel debe de estar abierta. Por ejemplo, más en las cicatrices, en las, perdón, en las lesiones que son o heridas que son recientes, se puede aplicar pero sin Dermapen, o sea, porque ya está abierta la piel, ¿sí? Pero mientras tú tengas la piel así cerradita, que no tengas la parte de las uniones desmosomales desunidas, tienes que meter cualquier producto de microagujas. ¿Puedo poner una terapia LED foto? Ay, esa es muy buena pregunta, Daniel. La LED fotodinámica es muy interesante, pero siempre y cuando la pongas antes del tratamiento con microagujas. Después puede ser que dañes a tu paciente haciéndole una lesión posinflamatoria con una mancha o incluso bajes la respuesta inflamatoria que tú es lo que estás buscando. Entonces la LED fotodinámica yo te la recomendaría antes. Juliana, ¿a qué profundidad se pone el Dermapen para cicatrices o arrugas profundas? De preferencia de 1.5 a 2. De 1.5 a 2 para arrugas profundas y cicatrices de acné. Pero cicatrices que sean atróficas, ¿de acuerdo? Paola, entonces no es recomendable poner las mascarillas posterior a Dermapen. Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo que se vaya la paciente con su mascarilla. Incluso el nuevo protocolo que estoy utilizando es que se vaya con la mascarilla de Biomask. ¿Por qué? Porque ese es lo mismo, son factores de crecimiento, pero además tienen la característica de sellar la carita para que no entre ninguna bacteria. Y pues con eso me ha ayudado mucho que los pacientes se vayan incluso sin dolor, porque tiene elementos como alantoína para poder bajar un poquito la irritación y el enrojecimiento ya posteriormente no se ve. María Guadalupe, ¿puede por favor repetir la sugerencia del número de puntas de Dermapen? Sí. Puntas de 9 o de 12 para pacientes con cicatrices de acné atróficas muy marcadas o arrugas, así que sean surcos, ¿sí? Como las arrugas que vimos en la señora. Y 36 o 42 para pacientes que quieran rejuvenecer o que quieran antienvejecer, como pacientes que tengan la piel bonita o poros abiertos, este tipo de cosas. Daniel, ¿puedo hacer una terapia láser combinada previa a la aplicación? Combinando varias longitudes de ondas, por ejemplo, 1900, 1064, 1540, 10000, todos en energías o potencias suaves. Bueno, aquí nos centraremos en láseres. Yo recomendaría
que no combines tantos láseres en una sola sesión. Pero creo que creo que la pregunta va enfocada en si puedo hacer láser y dermapen. Sí se puede, primero láser y luego el dermapen. De preferencia, Daniel, yo recomendaría que si tienes la posibilidad y tu paciente está en tu misma ciudad, lo cites para hacer el láser y a la semana le hagas el dermapen. De mejor manera, le va a ir mejor en el tratamiento. Si no se puede porque es un paciente que nada más viene una sola vez y que no tiene la posibilidad de venir la otra semana, entonces sí, hazle primero el láser y luego el dermapen. ¿De acuerdo? Una diferencia, doctor Riccio, una diferencia en los canales hechos con aguja y con láser es el tiempo que permanece abierto. El láser, la columna permanece abierta hasta 72 horas. ¿Es importante para el posttratamiento? Sí, porque fíjate que en los láseres, por ejemplo, en el CO2 fraccionado, yo les doy incluso 1 mililitro de biomask para que lo metan a la neverita y se lo pongan ellos. Entonces, ahí, por ejemplo, pues es un poquito diferente el tratamiento. Yo les hago el tratamiento con el CO2 fraccionado, les pongo su mascarilla de biomask, les pido que se laven la cara a las 24 horas, que se vuelvan a aplicar otro medio mililitro en la cara para sellar su tratamiento y luego las otras 24 horas. Y te lo prometo que les va súper bien. Probablemente cobro un poquito más, pero les va excelente. Anónimo, doctor, ¿cuántos factores de crecimiento tiene el producto de AGF Dermal? Mira, tiene más de 300 factores de crecimiento, siendo los más importantes 4. Estos 4 importantes son la parte del factor de crecimiento epidérmico, la parte del factor de crecimiento de plaquetas, la parte del crecimiento fibroelástico y el madurador de fibroblastos. Estos factores de crecimiento nos van a ayudar de manera interesante a poder generar que los fibroblastos sigan trabajando de manera correcta. ¿Sale? María Verónica, para cicatriz atrófica por necrosis de piel en nariz, ¿usamos a qué profundidad el sistema de microagujas? Muy buena pregunta, Vero. Fíjate que no sé si conozcan, yo creo que sí, al doctor Yair Carranco, que pues es el top de la medicina estética acá en México, es uno de mis ídolos. Yo lo sigo mucho y pues obviamente ya ahora es un muy buen amigo mío. Es bien chido que tu ídolo sea tu amigo ahora. La parte del sistema de lesiones ayuda mucho el biomask de manera inicial, porque no le puedes hacer, microagujas en una necrosis inicial. Tú tienes que primero tratar la necrosis de manera inicial con el protocolo que ya sabemos con la parte de la llanuridad y tal, y una vez que ya quede la parte de la úlcera necrótica, ponerle biomask sin microagujas. Un mes después, entonces ahora sí podremos ponerle microagujas, pero yo recomendaría que nariz no pases del punto 25, justamente para que hagamos una regeneración como en segunda intención y que generemos que se vaya haciendo de manera importante esa regeneración. Lore, mi TikTok, dr.andresgaldos. Está bastante bueno. Muchas gracias. Magnolia, paciente con lupus controlado se podría aplicar en rostro sin problema, Magnolia. El problema del lupus que les dije en mi paciente de caso de miedo es porque no entendió la cosmetóloga que tenía lesiones de verrugas de un crecimiento exagerado y se lo pasó en la cara. Entonces, pues ahí es el problema. Pacientes con lupus hay que tener como mayor precaución de venderles el tratamiento porque sabemos que su sistema está inmunodeprimido, o sea, porque lo estamos manteniendo inmunodeprimido. Se les puede aplicar, pero yo siempre te recomendaría tener una carta de su médico tratante, ¿no? Su médico internista o su médico reumatólogo para tratar de que no haya ningún problema. Paola, Biomask, está buenísimo. No sé cuál era la pregunta, pero está buenísimo. Cómpralo, por favor. Ale, ¿cómo dijo que estaba en TikTok? Ah, igual, Andrés Galdos. Liliana, doctor Andrés, quiero preguntarle si los factores de crecimiento se obtienen de placenta humano, no tendríamos ningún problema de compartir información inmune y genética entre los pacientes. Excelente pregunta y qué bueno que me la hiciste porque esta es una duda que normalmente me hacen y que normalmente no la tengo en la presentación, la voy a añadir. ¿Cómo es que obtenemos la parte de los factores de crecimiento? Pero te lo platico. Punto número 1 importante es que hay factores de crecimiento y sabemos que los exosomas de otras marcas vienen, por ejemplo, derivados de células de adipocitos, ¿no? De células de la grasa. Hay algunos que vienen de pulpa dental, hay algunos que vienen incluso de cordón umbilical, etc. La buena cosa de la parte de la obtención de placenta humana es que las células placentarias aún no han desarrollado el complejo de histocompatibilidad, mayor de histocompatibilidad del MHC. No lo han desarrollado. Por tanto, no han tenido una diferenciación. Y al no tener esa diferenciación, hace que nosotros incluso con la parte de los factores de crecimiento
generen una mayor estabilidad y menos reacción inmunológica hacia los pacientes. De hecho, el producto ha demostrado ser 99% seguro. ¿Y por qué digo 99? Porque sabemos que en medicina no puedo decir siempre ni nunca, pero me puedo aventurar a decir que no hemos tenido ninguna reacción en la parte del compartir información genética o inmune, porque no hay. Ahora, también hay que entender que no tenemos ninguna célula madre en la parte del vial que estamos aplicando. En las células madre hay que hacer otro proceso también para saber que están limpiecitas, pero ese proceso se le hace en laboratorio y además se mantiene en criogenia, pues o sea, en frío. Es bastante importante. Y si tienen FDA para venderlos en Estados Unidos, tienen FDA, pero pues ya la parte de las ventas ahí lo dejo con Sergio. Sergio, ¿tienes algún? ¿Se pueden Hola comercializar? Liliana, sí, claro que sí, doctor. Igual y te podemos mandar información, ahorita te respondo en directo, ¿va? Perfecto, pero sí, para que veas cómo lo puedes meter ahí, Lili. Y sí me gustaría que me contactaran, te contactan para que lo puedas empezar a comercializar, ¿va? ¿Se puede usar para mejorar manchas profundas? Agustino, yo te recomendaría que las manchas profundas normalmente se trabajan con algún otro producto y este sea un coadyuvante. O sea, tenemos, sí hay muy buena desaparición de la mancha, pero acuérdate que este es un complemento para las manchas. Porque, por ejemplo, la parte del melasma es una mancha renuente, una mancha bien complicada. Ahí se necesitan láseres, peelings, o sea, otras cosas que puedan mejorar la calidad del tratamiento. Mariela, buenas noches. ¿Cómo es el uso del producto en quemados? En quemados mejor el Biomask. Sí, es una herida abierta. Daniel, yo lo aplico con ultrasonido focalizado Impact. Súper bien. La verdad es que también los ultrasonidos focalizados pueden abrir microcanales. Incluso me han preguntado si el ACJET o la parte de las, ¿cómo se llama? Eh, la Mesojet pueden utilizarla sin problema. Gladys, paciente de 40 años que a las camas de bronceado y exposición solar con cronofotoenvejecimiento moderado a severo, dependiendo del área mucho más severo en piel de cuello y escote. ¿Qué experiencia han tenido con AGF y cuántas sesiones? Con la parte del bronceado y exposición solar, primero te diría que además le des nutrición celular, es decir, algo tomado. Yo utilizo mucho la parte del glicoisdin y también utilizo mucho glicidin. El glicoisdin es para otra cosa. Glicidin y utilizo también Neocrin y además los productos de ayuda en casa de IGF. Entonces ponemos la parte del AGF y hay un suero que se llama RS85 para apoyo en casa. Ese está buenísimo. Solamente que acá no sé si me estoy metiendo en broncas porque los productos normalmente los tenemos en México. No todos los productos están en toda Latinoamérica. Pero si no, pues ahí luego les mandamos un mensaje a Gladys. Doc, ¿y alguna mascarilla se puede colocar? Diana, sí, el Biomask. Chulada. Modo de conservación después de abierto. Madeline, normalmente el producto no necesita refrigeración, pero sí te diría que lo mantengas en un lugar con buena temperatura. Yo, en mi recomendación personal como médico, sí te digo que al ser un producto que tiene demasiadas proteínas, factores de crecimiento y un montón de cosas, sí trates de ponerlo en refrigeración después de abierto, porque es un medio que se puede contaminar muy fácil con bacterias. Es un agar, o sea, literalmente pueden crecer ahí las bacterias. Entonces yo sí lo meto a un refrigerador de esos de skincare y ahí lo tengo. María Verónica, ¿podemos hacer más de 6 sesiones consecutivas cada 3 semanas? Sí, pero no. ¿Por qué sí? O sea, porque el producto en realidad es que son factores de crecimiento y no te van a hacer daño. Lo que te va a hacer daño es la parte de la agresividad de las microagujas. Ahí sí yo recomendaría que no hagas con microagujas. Mejor combina los tratamientos, ¿de acuerdo? Porque sí se te va a exacerbar la parte de la generación de colágeno y puede ser que la piel ahora se haga muy acartonada y muy dura, ¿vale? Liliana, ¿qué precio tiene este maravilloso tratamiento? ¿Gastamos un vial por paciente? Ay, también muy buena pregunta, no les dije. El vial contiene 6 mililitros, pero eso es lo marcado por la marca, porque obviamente por pues ley tienes que ponerle un marcaje. Pero les quiero decir algo, AGF nos regala 1 mililitro más. Entonces al regalarles 1 mililitro más, hace que nosotros no desperdiciemos nada de producto, porque ya saben que se queda un poquito en el reservorio de la jeringa. Entonces ahí pues se pierde bastante. No gastamos un vial por paciente. Normalmente por una cara de 15 a 20 centímetros cuadrados podemos aplicar de 1.5 a 2 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que el vial me rinde para 4 o 3 pacientes.
Yo les digo siempre que 4 pacientes. En cada uno de los lugares de Latinoamérica tenemos un costo diferente. Ahorita ya Sergio ya está ahí poniendo un poquito creo que el costo del producto, pero cada uno de los países tiene su costo, me imagino. Yo acá en México cobro una sesión más o menos en 200, no, sí, $200, más o menos, que es lo que cobro. Muy bien. Alejandra, ¿cuántos cc usan por sesión? 1.5 a 2. Por ejemplo, si van a trabajar con una espalda, ¿no? Muy grande, pues cóbrenle, pues, como si pusieran caras en su espalda, a veces son 4 caras, entonces cóbrenle 4 tratamientos. En pacientes con acné activo, ¿cómo serían las sesiones? Teniendo en cuenta que el Dermapen en teoría no debería de utilizarse. Justamente, Mayra, no lo utilizaría. O sea, en pacientes con acné activo no, más bien con secuelas de acné. El acné activo, mándenselo al dermatólogo para que lo trate con la isotretinoína, le dañe el hígado y le haga todo lo que le tenga que hacer. Y una vez que ya tenga las secuelas de acné, ya venga con nosotros. Entre cada sesión se puede utilizar tratamientos tópicos para acné. Sí, o sea, sí lo podemos utilizar, pero no en los primeros 3 días después del tratamiento. Liliana, muchas gracias. Gracias, Liliana. De hecho, saben que me encanta. Esto me encanta. Amo dar clases. Doctora Maydelin, ¿puede realizarse antes o después del láser CO2 fraccionado? O sea, si le haces láser, ya no le hagas Dermapen, solamente aplícale tópico el producto, ¿sale? Y para que no vayas a dañar al paciente. Eduardo Bertolini, ¿cuántos mililitros se recomienda por sesión? 1.5 a 2. ¿Se puede utilizar en cicatrices atróficas a qué profundidad? Normalmente lo utilizamos a profundidad de 2 a 2.5. Y sí, súper sí, ideal terminar con Biomask. 4 sesiones súper sí, separadas en ese caso por 21 días, Carla. Luz, en la paciente con quemadura enfrente, ¿quién con una sesión tuvo un excelente resultado? ¿Cuánto tiempo tenía la quemadura? Esa quemadura era una quemadura reciente y de hecho en ese momento todavía no teníamos Biomask. Entonces, gracias a la respuesta del dermal es que se hizo otro estudio y se generó Biomask, que Biomask lo hubiera resuelto en una semana, te lo prometo, de verdad está impresionante. Ahorita voy a hablar con Sergio para que nos dé el chance de abrir otra sesión porque los veo bastante participativos y muy bien con ustedes, para que abramos uno en Latinoamérica hablando de Biomask y hablando de cómo es la maravilla de esto. ¿Se puede utilizar en casos de acné activo? En el caso de acné activo, no, como le decíamos hace ratito. ¿Cuál es el protocolo de PINC para manchas? Alejandro, lo hablaremos también en otra sesión para poder hablar solamente de PINC, ¿vale? Se puede aplicar en acné activo, ¿no? Sé que no es tema, pero ¿a qué profundidad puedo colocar el Dermapen para el folículo piloso? Bueno, hablaremos también de capilaria en otra sesión, pero 2.5, ¿vale? 2.5. En el inicio, Sonia, creo escuchar y en las contraindicaciones lo que dice en acné activo no se debe aplicar y la última lámina es un activo doc. Sí, por eso decía, a esa paciente, o sea, no es mi paciente, esa foto me la pasaron, es muy buen resultado. Se aventuraron a hacerlo con acné activo. Yo no lo recomiendo en acné activo para que no tengamos más exacerbación, solamente en la parte de las cicatrices, ¿vale? Sin aparatología, ¿qué tan efectivo es el uso únicamente con microagujas? Buenísimo, Diana. O sea, si te compras tu... Es que yo les digo que esto como negocio es una chulada. Ustedes se compran su Dermapen, su Doctor Pen por $120, $100 y venden un tratamiento en $200, ya recuperaron el costo de su producto, ya recuperaron el costo de su plumita, que aparte les va a ayudar a generar 100 pacientes más. Entonces, una chulada, de verdad, es una chulada. Cantidad que recomienda en cada paciente, 1.5 a 2 mililitros. ¿Alguna recomendación según el fototipo? Cuidado nada más, Andrés, los cuidados posteriores. Pacientes fototipo 3 y 4, que son la mayoría de los pacientes latinoamericanos, pues obviamente protector solar cada 4 horas después de las 4 de haber aplicado el tratamiento y de ahí en futuro, ¿no? A cuidarlos mucho y que no se expongan de manera directa al sol. Héctor, si voy a usar el producto en una cicatriz en zona cubierta, ¿cómo hago para que la ropa no retire el producto? ¿Lo ocluyo? Puedes ocluirlo, pero esto hablaremos de Biomask cuando veamos ese tema. ¿Se puede poner exosomas en embarazo o lactancia? Natalie, no hay ningún estudio que valore o determine si es seguro o no. O sea, no hay nada que nos diga que no, pero yo te diría que no. ¿Por qué? Porque
cosa que le hagas durante el embarazo y algo suceda, o sea, que la paciente le pase algo, al bebé le pase algo, te van a echar la culpa. Entonces ahí mejor, mira, no le hacemos nada ni con la punta nano, ni con nada. Hazle limpiecitas faciales seriadas y pues vamos viendo cómo le va. Maoli, si se aplican enzimas en un paciente, ¿en cuánto tiempo se podría aplicar exosomas? Se pueden aplicar en la misma sesión, lo mismo que le decía hace ratito al doctor, puedes aplicarlo en la misma sesión si no tienes oportunidad de verla a la semana, pero si no, aplicas enzimas y a la semana exosoma y vuelves a repetir el tratamiento cada 4 semanas. Normalmente las enzimas pues la ponemos cada semana y la parte de los exosomas cada mes. Lilia, ¿cómo sugiere la utilización de dermal con la profundidad de microagujas? La primera sesión a 1 mililitro y luego 0.75, dependiendo del problema, Lilia, pero si te hablas de la parte de la rejuvenecimiento o antienvejecimiento, sí. Primero 1 y luego 0.75 y luego 0.5 nada más de mantenimiento. Yadira, si no se usa el biel completo, ¿cuánto tiempo lo puedo guardar? Hasta su fecha de caducidad. Nada más yo sí te lo recomiendo que lo guardes en la neverita una vez abierto. Normalmente tiene una caducidad de 2 años, entonces, o sea, desde que es salido del laboratorio. Entonces, cuando lo compras, pues normalmente te dan una caducidad de 1 año y medio, hasta los 2 años también. O sea, yo tengo aquí bieles que tienen la caducidad de 2 años y pues súper bien. ¿Se puede usar con mesogón? Sí, sí, Rubén. También te va bien siempre y cuando pongas una profundidad eh, muy bajita, 0.5, y le pongas una cantidad mínima. O sea, ten cuidado porque puedes dejarle mucho producto y eso puede exacerbar respuestas inflamatorias. Se puede utilizar junto a NSTF, no te lo recomendaría. Fíjate que el NSTF tiene muy buenas propiedades, pero o sea, juntos en la misma sesión no. NSTF lo haces en la manera de entre los tratamientos. Por ejemplo, a mí me va excelente haciendo Dermapen, a los 15 días NSTF, a los otros 15 días otra vez Dermapen, a los 15 días NSTF y así sucesivamente y les va de maravilla. Se puede intercalar con láser cada 15 días, súper sí, Jaime. O sea, puedes hacerle Dermapen y luego láser a los 15 días, igual que en el NSTF. ¿Algún modelo de doctor Penque de sugerencia? Natalie, en realidad es que hay muchos, o sea, yo te recomendaría el que más te guste. A mí me gusta mucho el plateadito que nada más se le ajusta, o sea, no compro el digital ni nada, es guerrero. La contraindicación de tratamientos de Botox y rellenos 2 semanas posteriores es por el uso de microneedling o por el AGF, por los dos. Fíjate, Luis, que los exosomas pues tienen la capacidad de viajar dentro de nuestro sistema por quimiotaxis y esto generará que si tú le pones el Botox junto con la parte de los exosomas, puedes hacer que el Botox migre. Y obviamente la parte de las microagujas genera una respuesta inflamatoria que hace que el Botox también no tenga hacia dónde irse con buena particularidad. Y la parte de los rellenos, pues principalmente también para que no tengas mayor inflamación, ¿sí? ¿Cuánto producto de la ampolla se usa por sesión? 1.5 a 2. Para capilar, ¿cuántas sesiones? Lo hablaremos también en una sesión particular, Ale. Una vez abierto el vial, ¿necesita refrigeración? Les decía que yo recomendaría que sí. ¿Puede aplicar láser picosegundo previo al dermal? Sí, pero ya no le hagas microagujas, pues. O sea, si haces láser, ya no hagas microagujas. ¿Cuántas sesiones en cuero cabelludo? Normalmente recomiendo también de 4 a 6. Puede repetir el tiempo entre sesiones y la profundidad. Ajá, el tiempo entre sesiones cada 21 a 28 días, de preferencia, y la profundidad de Dermapen dependerá del problema, pero normalmente a 1 para rejuvenecimiento o antienvejecimiento y 1.5 a 2 para cicatrices muy profundas. Lo de las enzimas ya lo dijimos. Mesojet con Dermapen. Se puede hacer una persona con diabetes, sí, siempre y cuando esté bien controlado, Dani, para que tenga una buena respuesta y que no se te vaya a manchar. Podríamos, el nanopor, súper bien. O sea, si tienen nanopor, Lili, yo les digo siempre, los ricos humillando a los pobres, pero sí, ¿no? El nanopor es una excelente opción porque te da la exactitud en la profundidad. O sea, si tienen la posibilidad de comprarlo, cómprenlo. Se puede combinar con peeling superficial. Sí, pero no en la misma sesión, María Guadalupe, o sea, hazlo intercalado. En caso de que mi paciente acabe de llegar de la playa y se pigmentó después de qué tiempo puede hacerle, yo recomendaría un mes después. Y yo iniciaría con Pink, justamente para poder como quitarle ese sistema de poder pigmentarse después. Léntigos solares, riesgoso, Stephanie, riesgoso, pero sí se puede utilizar. Funcionaría en rosácea, de hecho hay muy buenos estudios últimamente, Moni, con rosácea, nada más que por favor no lo apliques a más de 0.5. O sea, no hay que llegar a la zona de angiogénesis, ¿de acuerdo? O sea, no hay que llegar a 1. Pónselo en 0.5 y les va de manera espectacular para que los exosomas ayuden a poder controlar la parte de la angiogénesis.
¿Puedo usar su skincare normal? Sí, solamente después de 24 a 72 horas, ¿de acuerdo? Y no láseres. Digo, no ácidos, perdón, es que iba a leer la siguiente pregunta, no ácidos. O sea, no ácido glicólico, no salicílicos, no retinol. ¿Puedo hacer láser no ablativo de la plataforma M22 y colocar AGF, es decir, sin Dermapen? Sí, lo que les decía. Si vas a utilizar un láser, no utilices Dermapen o viceversa. Arteaga, posterior al día, a 15 días del tratamiento, ¿se puede complementar con aparatología menos legacy facial? Sí, es lo que les decía. Si yo hago un tema de rejuvenecimiento o de depilación láser, hay que alternar solamente para que no estemos exacerbando la respuesta de los fibroblastos. Mariani, 52 años, paciente de 52 años, para tratar envejecimiento en rostro y cuello. ¿Qué cantidad recomienda por sesión y profundidad? Recomiendo 2 mililitros y profundidad, si no tiene arrugas muy profundas y se ha tratado su carita, 1 a 1.5. Si tiene cicatrices muy marcadas, a 2. Yohaira, ¿puedo aplicar el Botox y posteriormente Dermapen y aplicación AGF el mismo día? Lo que decía, no lo recomendaría, mejor una semanita después. Primero Dermapen y luego Botox, ¿de acuerdo? Doc, por favor, ¿puede repetir para grabar esa parte de cuántos factores de crecimiento contiene el producto? Sí. Normalmente los factores de crecimiento que contiene son 34.4 billones de factores de crecimiento. Es decir, que las partes de los factores de crecimiento por región por centímetro cuadrado son muchos más de los que recibe un fibroblasto. Normalmente para tener una respuesta buena en los factores de crecimiento, nosotros por centímetro cuadrado estaremos nosotros necesitando entre la parte de 9,000 y 12,000 millones de factores de crecimiento. Esto entonces por mililitro conlleva un montón de más y genera que tengamos buenos resultados. ¿Se puede aplicar en rosácea? Ya lo dijimos que sí, pero que 0.5. Gracias, Michael, es un placer para mí también. En pacientes fototipo 4 con trastornos pigmentarios y con hidroquinona, híjole. Ay, es que yo no me metería. La verdad, yo no me metería. Yo utilizo Dermal para rejuvenecimiento, para el tema de manchas. Sí lo hago, pero tengan cuidado con estos pacientes que ya están hiperpigmentados. O sea, déjales saber que no se va a curar su mancha como tal. O sea, yo no me aventaría, ¿sí? Por el riesgo de... En cicatrices muy atróficas secundarias, aplicación de corticoides infiltrados, podré utilizar Dermal y terminar con Biomask. Sí, lo puedo hacer. 4 sesiones me parece perfecto. Y en cicatrices atróficas hay que aplicar, por favor, a 1.5 o 2 de profundidad. Cuando se pone Botox, ¿cuánto tiempo debe pasar? Una semanita de preferencia, Brenda. Y dice, doctor, ¿cuántos mililitros debo aplicar por área? Normalmente, sí es dependiente de los billones de exosomas, pero lo que decía hace ratito, normalmente nosotros establecemos que podemos trabajar con 2 mililitros en una cara de 15 a 20 centímetros cuadrados. Agostino, perdón. Pacientes con cáncer vasocelular o espinocelular que no se diagnostiquen, sí, puede ser que las células migren hacia otros lados. Entonces tengan mucho cuidado con aquellas pacientes o aquellos pacientes que tengan ahí una manchita rara o alguna cicatriz o alguna herida que no se cure por mucho tiempo. Mándenlo primero a poder hacer ese estudio. Cicatrices hipertróficas o queloides, no te recomendaría aplicar AGF porque es un factor de crecimiento y al final te lo va a volver a exacerbar. Primeramente, por favor, quita la cicatriz hipertrófica y luego aplícale la parte el tratamiento, pero ya que hayas aplicado los tratamientos de los corticoides intralesionales. Doctor, en rosácea ya lo dijimos. ¿Cuántos billones de exosomas contiene por mililitro? Ya dijimos que la parte de los billones de exosomas en realidad no son tan interesantes o tan importantes. Tiene más de 3 billones de exosomas. Pero lo importante será que nosotros comprendamos que los factores de crecimiento son los que llevan... O sea, cuando les llegue una marca, no pregunten cuántos exosomas, porque en realidad si nosotros mandamos un sobre vacío, es como si ahorita yo te mando un sobre IBIS, te mando un sobre... Tú vas a decir, hay una carta del doctor Andrés Galdós, déjame lo abro. Y lo abres y nada. Pues te vas a decepcionar porque te emocionaste por el sobre. Pero el exosoma en realidad es que no es el importante. Puedes tener 10 billones de exosomas, pero si no tienes factores de crecimiento que te ayuden a poder potenciar tu efecto, no va a servir de nada. Entonces, ahora pregunten, por favor, cuando vaya una marca extra, ¿cuántas partículas proteicas por millón tiene tu molécula? ¿Vale?
Luego dice, en pacientes con ya. Doc, ¿se puede combinar con otros tratamientos como Skin Booster y otro Dermapen dermal? Sí, o sea, puedes alternarlo, una semana o 15 días. Mariani, a la de 52 años ya te la respondí. Doctor, el producto para manchas, si se realiza con microagujas y tiene fórmula despigmentante, ¿cuánto tiempo después se reiniciaría? Normalmente lo reiniciamos hasta terminando las 4 sesiones, o sea, dependerá mucho de qué paciente sea. Se puede utilizar con plasma fraccionado los factores de crecimiento. Me imagino, plasma fraccionado, ¿te refieres a plasma rico en plaquetas? Yo no lo recomiendo, puesto que el plasma rico en plaquetas tiene factores diferentes y pudiera tener algún activo que nos ayude a que la piel incluso se pigmente. Entonces, siempre dermal solito. Primero dermapen y luego tópico el dermal, sí. O sea, haz de cuenta, le pones una gotita de dermal y aplicas la parte del dermapen. Por ahí mañana les voy a subir un video de cómo aplicamos el dermal, ¿vale? En mis redes sociales. Es recomendable mezclar, o bueno, es más, hoy lo subo, al ratito lo subo. ¿Es recomendable mezclar los exosomas con otros productos? Minoxidil tópico para la alopecia. Sí, hablaremos de capilar y próximamente. ¿Qué tiempo tiene duración una vez abierto? Hasta la fecha de caducidad del producto. ¿Cuánto tiempo posesión el paciente puede continuar con su retinoide tópico? 72 horas, Ana Luisa. ¿Puedo reservar el vial para una próxima sesión, es decir, en 3 semanas? Lilia, sí, pero si eso está sucediendo, creo que no tendríamos muchos pacientes. Hay que más bien acabarnos en el mismo día, ¿sale? Hay que acabarnos en el mismo día. Pero sí lo puedes reservar, pues. Luego, ¿después de cuánto tiempo una aplicación de toxina o relleno se puede hacer? Una semanita, con una semanita. ¿Cuánto tiempo puedo guardar el vial una vez abierto? Muchas gracias, Silvia. Qué bueno que te encantó la presentación. Espero que las demás sean mucho mejores. El día de hoy no me arreglé tan bien porque venía del tianguis de vender para la Fundación Letiz. Estamos en pro del cáncer de mama, pero muchas gracias. La parte del vial abierto, normalmente hasta la fecha de caducidad. Si la isotretinoína daña el hígado, ¿qué usa usted para tratar el acné? No, o sea, sí uso isotretinoína, pues lo digo como término de sarcasmo, de que yo digo que a mí me gusta mucho trabajar con el embellecimiento, pero pues mejor les mando a mis otros colegas en la parte del tratamiento para el acné, pues, pero no, o sea, obviamente sí se usa, nada más con ciertas precauciones. Lorena, quiero saber más de Pink. Sí, con gusto lo vamos a armar también una plática. Pues ya tenemos chamba, tenemos que hacer los 3, tenemos que hacer PIN, capilar y biomask para dejarlo bien. ¿A qué profundidad fue la sesión de la primera paciente las imágenes? En la primera paciente, como eran el tema de las marcas de acné, acuérdate 1.5 a 2. Después de abierto el producto, ¿cuánto tiempo puede durar en refrigeración? Hasta la fecha de caducidad. El Dermapen, ¿para cuántas veces o ocasiones se puede usar? El Dermapen una sola vez, o sea, la punta hay que desecharla y hay que abrir una nueva. Pero la pluma como tal, el dispositivo te dura para... Yo he tenido aparatos que tengo 4 años con ellos y he utilizado yo creo que más de 3,000 pacientes. Pero la punta como tal, esa sí hay que desecharla, las agujas. El biomask se puede poner con Dermapen, el biomask de preferencia no. Usas el dermal y sellas con biomask. ¿En pacientes con ojeras recomienda su uso? Sí, por ejemplo en las mías. Mira, esta ojerita está maravillosa, pero esta pues que está manchada, ahorita le voy a hacer un tratamiento. Publicaciones de uso en vagina, voy a buscarla. Voy a buscarla para que la podamos poner, pero normalmente ahorita todavía no está publicada. ¿Cada cuánto sería recomendado el uso de factor de protección solar? Acuérdate que el factor de protección solar es un tema de multiplicación de tu fototipo con el número de factor de protección solar. Normalmente, pues cada 4 a 3 horas lo utilizamos en pacientes de fototipo 3 y 4. Con radiofrecuencia fraccionada, sí, súper sí. Haces la radiofrecuencia fraccionada, Morpheus, Endimed, algún otro aparato, y lo aplicas, de preferencia por cuadrantes. O sea, haces un cuadrante, aplicas el dermapen, digo el dermal. Luego un otro cuadrante y el dermal. ¿Se puede diluir? No hay que diluirlo, Catherine, no sería lo más recomendable, ¿eh? En realidad es que el producto absorbe bastante bien y si lo diluyes pudieras hacer que ciertas moléculas pudieran tronar sus exosomas. Profundidad en manos dependiendo si quieres nada más el antienvejecimiento en uno, si quieres el tema de manchas en uno, también en uno, pero utilizamos el pink. Si hago suposición para cicatrices atróficas, puedo posteriormente en la misma sesión, de hecho les va muy bien así como tú estás diciendo, Maoli.
En la misma sesión le haces succión con cánula o con la aguja especial y posteriormente le haces dermal, o sea, se va inflamadísimo el paciente, pero les va muy bien. ¿Qué tal va Pink en melasma? De maravilla, Lilia, ya hablaremos de Pink, lo prometo. ¿Cuántos días se tiene que suspender el uso de anticoagulantes? Normalmente con este tratamiento no, Gonzalo, pero sí hay que tener pues cuidado o precaución de las manchas por hierro, pues, si sangra mucho el paciente. ¿Por qué el índigo solar es riesgoso? No es riesgoso, pues, pero me refiero a que es riesgoso que tú le prometas a Alejandra el tratamiento que vaya a funcionar y que probablemente no sea lo que él esperaba. Entonces, mejor hay que tratar el índigo solar con la parte de los láseres, algunos otros tratamientos, ser un coadyuvante, pues. Doctor Andrés tiene una buena experiencia en alopecia, súper buena. En alopecia androgenética y en que me salga barba de maravilla, pero con capilari. Ya hablaremos también de eso en las próximas sesiones. Gracias, Marilyn, por todo. Ya sabes que aquí estamos para servirte. Al hacerlo posterior al Botox no disminuirá la duración de la toxina. En realidad es que no, porque la toxina ya se metió, se internalizó a la parte del axón después de una semana de tratamiento. Ciertamente, si tú lo haces de manera continua, pues sí va a reducir un poquito la respuesta del Botox, pero lo que te va a hacer es que las fibras elásticas van a generar menos arrugas fijas o arrugas estáticas. Entonces eso es bastante bueno porque, bueno, es como los bebés que se siguen arrugando, se arrugan y luego ya se dejan de arrugar porque su colágeno está bastante rico, ¿no? Bastante bueno. En cicatrices hipertróficas de larga data posteriores a injerto, si son hipertróficas, Mariby, no te lo recomiendo al 100. Primero trabajamos con algunas otras cosas y luego ya el dermal. Si le realizo una limpieza profunda a mi paciente con peeling suave, ¿puedo proceder a aplicar el exosoma? Sí, sin dermapenanis. Romina, si realizo una sesión de láser CO2 y en la misma sesión aplico los exosomas tópicos, ¿cuánto podría ser la siguiente sesión? Igual, cada 28 días. La siguiente sesión aplico los exosomas ahora con dermapen, ¿cierto? Puedes incluso volver a hacerle un láser CO2, que sí la recomendación sería hacerle láser CO2 con la parte de los exosomas y luego dermapen, dermapen, dermapen. 3 sesiones más cada mes. ¿Se puede aplicar con técnica Napash? No recomendaría por el tema inyectable, porque se te puede ir un poquito más. ¿Puedo aplicar exosomas, me imagino, Mariani? Más al cuánto tiempo de colocar los hilos tensores. Yo recomendaría 3 mesecitos de los hilos tensores, después ya podemos hacer el dermal. Ajá. Doctor, una pregunta, ¿cuándo va a dar las otras clases para alopecia? Ale, te la vamos a mandar, ahorita platico con Sergio para poder decir las fechas y decidir cuándo hacemos la plática de los demás productos. ¿Qué diferencia con exosomas vegetales? Tienen muchas diferencias en cuanto a la parte de principalmente la acción o la respuesta trófica de las células. Los exosomas vegetales también están buenísimos, pero tienen muchas consecuencias a futuro que probablemente no se han investigado. Entonces acá pues digamos que está probado como todo el tema de ciencia, pero también son buenos. ¿Con HIFU se puede colocar? No hacemos sistema de microcanales como tal con el HIFU, o sea, hacemos más profundidad. Yo recomendaría que utilices más bien un sistema de microcanales o abrasivo, perdón. Gracias por la presentación, qué bueno que les gustó, muchas gracias, 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 felicidades. Qué bueno, Ale. Esperemos conocernos pronto en persona ya. Eh, enviar un video, Luz María, sí, lo vamos a hacer. Patti, ¿puedo aplicar láser picosegundos en manos y enseguida ping? Sí se puede, de hecho es bastante buen tratamiento, el ping de maravilla. Sugerencia para tomar una maestría sobre exosomas. Pues mira, no nos habían dicho, pero igual la armamos. Hay que armar una maestría y un diplomado o algún seminario que pueda ser como para poder hablar de exosomas y de la ciencia de los exosomas. ¿Se puede aplicar exosomas y PDRN en la misma sesión? Sí, pero como te decía, prefiero que sea una semana después. Porque a veces quedan hiperpigmentadas las puntas del dermapen con el producto por los activos que contiene y por la parte del líquido acondicionado. ¿Por qué no se debe inyectar? Lo que les decía es que Ricardo tiene conservadores que te pueden hacer granulomas chiquitos que se van a quitar, pero es incómodo para el paciente. En cuero cabelludo tampoco te recomiendo inyectarlo, siempre, siempre con dermapen. Experiencia de exosomas en pacientes con biopolímeros. Sí les puedes despertar una respuesta inflamatoria que vuelve a inflamar los biopolímeros, así que no te lo recomendaría como tal. Mariani, no, gracias a ti. O sea, la verdad es que sí, sí hubo muchas dudas hoy. O sea, más de 100 preguntas, bastante bien. 131 hemos respondido, muy bien. Ale, gracias no, gracias a ti. Pati, gracias.
Se puede utilizar punta de diamante y posterior dermal con o sin Dermapen. Si vas a utilizar punta diamante, como ya es una agresión a la parte de la piel, yo te recomendaría sellar con Biomask, ya no ponerle Dermapen, ¿vale? Natalie, en labios, chulada. Yo me lo hago cada mes en labios para que estén hidrataditos. Lo único malo es que sabe feo. Entonces, nomás que no te caiga en la lengua y todo bien. Tampoco el olor es muy agradable y eso nos lo han pedido mucho, como que cambiemos el olor, pero no se puede. O sea, fíjense que los activos no pueden recibir ningún aroma, ningún colorante artificial. Por eso es que tienen colores diferentes, pero por los activos que contiene cada producto. ¿Sale? Chicos, me tengo que ir al dentista. Vamos a cerrar ya la parte de las preguntas, pero de verdad les agradezco por su buena disposición. Les agradezco porque sí fueron muy activos el día de hoy. Más de 120 preguntas contestadas, eso me gusta. Y pues ojalá que hagamos las otras, Sergio. Sí, claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Sabes que cada día ya la gente está más interesada en los productos, cómo funciona, el por qué uno, el por qué el otro. Sabemos que hay varias marcas. No podemos hablar mal de las otras marcas, sino decir en realidad el producto de nosotros, pero la verdad es, les va a encantar los beneficios, los resultados. Hay Sí, muchísimos médicos que ya lo manejan, doctor. Ya no muchas te quito más gracias. tu tiempo, sé que tienes un compromiso ahorita. Pues doctores, muchísimas gracias. Cualquier cosa, por favor, en las redes. Doctor, ¿nos repites tus redes para que te puedan seguir, por favor? Sí, claro, es Dr. Andrés Galdós, también cualquier cosa que necesiten, que podamos, a veces me tardo mucho en contestar, si es una emergencia, por favor, márquenle a mi asistente, ahí viene el número, y márquenle para que cualquier cosita, pues estamos para apoyarlos. Claro que sí. Doctores, muchísimas gracias de antemano, doctor. Su casa. Gracias, Muchísimas gracias estén nuevamente. muy bien, Excelente bonita noche. Hasta noche. luego.